dice evaluación parcial y dale indicaciones. De las 3 posibles respuestas, marca la que consideres correcta. Se puede marcar o bien en la parte de abajo dejé una hoja para respuestas. La pregunta 1, ¿es considerado el padre de la historia? Lo correcto es Heródoto. Y una vez lo vamos a marcar en rojo. Luego, las ciencias sociales son, y hay 3 opciones. Ahí empieza la zona en donde empezaron ustedes a confundirse en algunos conceptos asociados a la pregunta u oración correspondiente. Lean, las ciencias sociales son, no dice cuáles, dice son, es decir, pide una descripción. La respuesta es, las ciencias sociales son el conjunto de disciplinas que se encargan de estudiar de forma sistemática los procesos sociales y culturales que son producto de la actividad del ser humano y de su relación con la sociedad. Ahí lo ponemos en negrita para que vayan captando las respuestas correctas. Vamos razonando las que no son, para que aprovechemos este suceso. Dice la opción A, que sabemos ahora que no es correcta, un conjunto de conocimientos acumulados a lo largo de la historia de la humanidad. No nos dice nada, solamente conocimientos acumulados. Sí, ¿de qué? Pueden ser de matemáticas, de astrofísica, específicamente no nos determina como tal, es decir, no nos da un término, de ahí viene determina, no determina, es decir, no da término sobre de algo. La opción B, disciplinas que estudian al hombre en su interacción social a lo largo de su historia, entre las que destacan, y ya está la lista de algunas ciencias sociales. No es la respuesta correcta porque ahí está creando una lista de ciencias sociales, no está dando un concepto o determinando lo que la pregunta en este caso requiere. La respuesta correcta es la C. La oración 3 dice, geografía humana es una disciplina dentro de las ciencias sociales. Está dentro de las ciencias sociales, pero primero está dentro de geografía. Recordemos que la geografía incluye geografía humana, geografía política, geografía física y ahora hasta geografía económica. Incluso ya se habla de geografía digital. ¿Qué naciones tienen mayor digitalización, etcétera, etcétera? Bueno, ahí tenemos entonces la respuesta correcta es geografía. En la pregunta número 4, oración 4, la mejor descripción acerca del PIB. PIB, Producto Interno Bruto. No nos pide concepto, nos pide la mejor descripción que se apegue al contexto, significado o concepto. Mas no nos pide un concepto. ¿Por qué? Porque el PIB, desde distintas áreas de estudio, el concepto va a ser variable. Financieramente tiene otra descripción, administrativamente otra, económicamente otra, la Secretaría de Hacienda o la Tesorería o el Departamento de Tesoro de un país, etcétera, lo va a determinar bajo otro concepto. Un país capitalista, socialista o comunista va a tener una determinación distinta con respecto al concepto del PIB. Por eso es que buscamos la mejor descripción. La opción A dice, es un indicador económico que mide la producción global de un país sumando la de los 3 sectores, primario, secundario, terciario. Es un indicador económico. Eso es cierto, es un indicador económico que nos indica algo y mide una producción global de un país, sumando la de los 3 sectores, primario, secundario y terciario. Sin embargo, como descripción, se retira un poco al especificar 3 sectores, es decir, que únicamente deja el PIB basado a los 3 sectores y ya hay algunos, vamos a decirlo, mecanismos que participan en el PIB, como la recaudación fiscal, como el tema propiamente digital, que no está todavía del todo considerado, las redes sociales, por ejemplo, dentro del terciario, que son bienes y servicios. Entonces, el tema del ingreso propiamente de la Hacienda Nacional
no se enmarca del todo en el terciario. Bueno, la descripción siguiente dice, el PIB es el valor monetario. Aquí hay un dato muy interesante, el valor monetario. El Producto Interno Bruto tiene un valor monetario. ¿A cuánto asciende? Recuerden que cuando hablamos de PIB decimos tantos billones de dólares porque es una divisa mundial. Ustedes investigaron sobre el PIB de Texas y lo compararon con el de Brasil. Miento, lo compararon el PIB de Texas con el de la India. No, estoy en lo correcto. El de Texas lo compararon con el de Brasil y el de California con el de la India. En relación al valor moneda, al valor divisa dólar, ustedes hicieron esa investigación. El PIB es un indicador económico, pero con valor monetario, que representa la suma de todos los bienes y servicios finales producidos en un territorio durante un periodo determinado. Aquí ya estamos hablando de bienes y servicios. La recaudación fiscal ya es un servicio y acá solo se habló de la producción. Es muy importante esta evaluación tan sencilla porque les va a dar también tablas para que ustedes aprendan a comprender lecturas. No es solamente lo que creo, sino lo que realmente describe la propia oración. Entonces aquí tenemos que la opción B, es la respuesta correcta. ¿Por qué la C no? Porque la C dice, el PIB es la suma del resultado de todo lo producido por un país, mismo que va a determinar el tipo de economía de una nación o estado y la posición que ocupa en el mundo. Pero ¿la posición en qué? Aquí no nos dice la posición en términos económicos, solamente dice la posición que ocupa en el mundo. México ocupa una posición 15 económicamente, una posición 13 en tamaño geográfico, una posición 11 en tamaño demográfico. Entonces tenemos varias posiciones como país dentro de ciertos indicadores en la lista propiamente de los países considerados como desarrollados o civilizados o naciones, estados en el mundo. Entonces la opción C no es correcta. La pregunta 5 dice, en el marco de la globalización, el neoliberalismo en México fue una política caracterizada por, y la opción A dice, amplios índices de marginación entre la clase más vulnerable y un evidente crecimiento de las clases altas. El principio del neoliberalismo es la desconcentración del Estado en términos de la administración de las empresas estatales. Cómo se desarrolló, se privatizaron y se entregaron a capitales, pero a capitales nacionales y a capitales extranjeros. Se cuidó que los inversionistas tuvieran cierta protección del Estado, incluso en el caso del gobierno del presidente Zedillo, cuando quiebran los bancos, Zedillo crea el FOBAPROA. Eso ya lo platicamos cuando hablamos de los trabajos hechos por los diferentes presidentes. Y ese FOBAPROA fue un fondo para rescatar los bancos que quebraron durante su gobierno, para que los ahorradores nacionales, mexicanos, mexicanas, no se quedaran sin acceso, porque no los perderían, pero sin acceso inmediato a sus ahorros. Entonces, en base a esto que hemos platicado, aquí la opción A dice amplios índices de marginación entre la clase más vulnerable y un evidente crecimiento de las clases altas. No habla de privatización. La opción B, una fuerte privatización de las empresas del Estado. Hasta ahí vamos bien. Y una amplia desigualdad social. Vemos que durante el neoliberalismo creció la pobreza, creció el tema de la falta de oportunidades, el tema de desigualdad, de equidad, de injusticias, y luego dice aquí, producto de la sobreprotección. En un país capitalista, en un país neoliberal, en un país
que tiene políticas de apertura de mercado, el país o el gobierno o el Estado tiene que garantizar a los capitalistas la seguridad de sus inversiones. Eso es protección. Pero en México se dio algo más allá de protección, sobreprotección, como cuando se rescataron a los bancos durante el gobierno del presidente Zedillo. Por ello dice, de la sobreprotección del Estado sobre el capital. Si tan solo, en lugar de rescatar los bancos a fondo perdido, es decir, que el dinero que se le dieron a estos bancos cuando quebraron, se hubiese implementado en cultura, en educación, en desarrollo social, la población tendría una menor desigualdad. Ahí se cubren datos importantes de lo que sí ha sucedido con el neoliberalismo en México. Esa es la respuesta correcta. La opción B de la pregunta 5. La opción C de esa misma pregunta nos dice una elevada corrupción al interior de los gobiernos neoliberales. Sabemos que los gobiernos fueron acusados, señalados y hubo casos entre los diferentes gobiernos del periodo neoliberal. Estamos hablando de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce, Díaz de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Jesús del Sagrado Corazón Hinojosa Calderón y Peña Nieto. Sin embargo, no podemos hacer nosotros como ciudadanos comunes señalamientos extraños sin el tema de prueba y aparte nos retiramos del ámbito académico y nos vamos a un ámbito pues simplemente de descalificaciones con el término de la opción C. Dice, y una fuerte desconcentración de los bienes de la nación. Los bienes de la nación no son solamente las empresas de los estatales. Los bienes de la nación son los recursos naturales como el agua, como el petróleo, como absolutamente todo. La desconcentración de los bienes de la nación no se ha dado. Vendimos las empresas del Estado. Sin embargo, los bienes de la nación, en base incluso al propio artículo 27 constitucional que ya también hemos platicado y que ustedes investigaron, los bienes de la nación son exclusivamente de la nación. Y el resto de esta opción dice, mismos que fueron pasados. Escuchen y lean la expresión pasados. Pasados. No es un término correcto en este contexto. A capitales extranjeros. Cuando decimos esto, estamos excluyendo a los capitales nacionales entonces. Y tan solo las empresas de los estados, los que mayormente compraron las empresas de del Estado, como Telmex, un ejemplo, fue un capital nacional. Hay que leer muy bien porque la mayoría salió con mal resultado tan solo en esta evaluación de 10 preguntas. Tengo estudiantes con 3, con 4 y con 5. Entonces, ojo. En la pregunta 6 dice, el socialismo en el mundo se caracteriza por, y hay que leer bien, ser una doctrina sociopolítica y económica basada en la propiedad y la administración colectiva de los medios de producción con el fin de alcanzar una distribución más equitativa de la riqueza. Ahí tenemos obviamente una pregunta muy polémica porque puede tener propiamente varias opciones con afinidades. Leemos la opción B, una doctrina ideológica, política. Hasta ahí vamos bien, se piensa, se actúa, ideología es pensamiento, política es actuación, economía es producción y social es reparto. Se dan cuenta, la superior dice sociopolítica y económica. Tenemos que ir contextualizando, ideológica, pensamiento, política, actuación, es decir, lo que se hace, económica se produce, social se reparte. Que propone la igualdad, ahí está otro principio que apoya al socialismo, que es el socialismo todos iguales. Que propone la igualdad de clases sociales, por medio de la supresión de la propiedad privada. Es decir, en un país socialista la propiedad es propiamente de toda la sociedad. Estamos hablando de las empresas, de muchas obviamente
entidades productivas, se convierten de un sentido social, entonces se suprime, no se elimina, se suprime. De acuerdo a los tratados internacionales, países socialistas del mundo también aceptan la participación de capitales internacionales, es decir, de otras naciones, incluso de otros gobiernos, dentro de sus desarrollos locales. Lo hay. China es un país con apertura en ese ámbito. No se elimina la propiedad privada, se suprime. No son estrictamente sinónimos supresión y eliminación. Y dice, la administración de los medios de producción. La administración de los medios de producción tiene un papel importante dentro de lo que es el socialismo. Se admite la participación de los capitales privados, incluso en cierta medida, siempre que estos dentro de ese país no amorticen bienes. ¿Qué es amortizar? Imagínense un paquete de dinero, la suma de estos es una amortización, el acumular es amortización, ¿ok? La respuesta correcta es la opción B. Y la opción C dice ser una corriente ideológica. No, una corriente ideológica es algo que corre por la humanidad, pero no se implanta. ¿Sí? Recuerden que las corrientes ideológicas, la misma expresión nos lo está diciendo, es un conjunto de ideas en ciertos periodos, tiempos, zonas, etc. A diferencia de una corriente literaria que permea para el resto de la humanidad, una corriente ideológica llega a perder vigencia, y aquí un mismo ejemplo en lo que aquí está escrito. Sí hay una corriente ideológica marxista. Carlos Marx fue precisamente un hombre filósofo, un hombre investigador, escritor, literario y etcétera, ideólogo, sociólogo, que tuvo sus propias investigaciones con respecto al tema del capitalismo y del capital. Tiene incluso varios libros escritos sobre el capital y también sobre lo que es cooperativismo, colectivismo y socialismo. Pero únicamente formula una teoría. Aquí dice, formula una teoría sobre la producción colectiva, solamente colectiva, y el reparto de los bienes entre la población, siendo el gobierno el encargado en tutelar a las clases más desprotegidas. Deben de leer correctamente, porque algunos de ustedes, solo porque dice Carlos Marx, o sea, marxista, la dieron por hecho que era la correcta. Y solamente porque leyeron tutelar a las clases más desprotegidas. Se supone, y digo se supone porque así es en la realidad, que en un país socialista no hay clases desprotegidas y clases favorecidas. Se supone. Por lo tanto, desde aquí estamos tomando mala lectura para quienes eligieron la opción C. No puede ser considerada una respuesta correcta. Tenemos que aplicarnos, porque el examen Ceneval es parecido en estos contextos de preguntas. Nos va a querer Ceneval confundir. Yo por eso, cuando doy los talleres en vivo, pido mucho la participación, de que estén presentes, y voy explicando con ciertos detalles estas cuestiones que aquí ya hemos visto. En algún momento hablé de Carlos Marx, mencioné lo que fue socialismo, lo que fue comunismo, etcétera, las características, y dentro de nuestra propia guía están los conceptos. Bueno, la 7, la expresión que mejor describe al capitalismo. Ahora vamos con capitalismo. El capitalismo es un sistema económico que se basa en la propiedad privada de los medios de producción, así como en el principio de libertad de mercado, cuyo objetivo es la acumulación de capital. Vamos a volver a leer porque está muy interesante. La respuesta A. El capitalismo es un sistema económico. Dense cuenta, ya no dice corriente ideológica, ya es un sistema económico. ¿Por qué? Porque ya está implantado en el mundo, en la mayor parte del mundo. El sistema económico es el capitalismo. La apertura para, obviamente, la inversión, la apertura para el intercambio comercial, la apertura para el tráfico de mercancías legales, la apertura para establecer relaciones de carácter comerciales entre diferentes naciones por bloques. Y bueno, vemos que obviamente debe de haber un objetivo, que es la acumulación de capital. La acumulación de capital en este sentido se da de manera multinacional o multilateral. A través de muchos países crean fondos
en donde participan todos aportando capital, llámese Fondo Monetario Internacional, Banca Interamericana para el Desarrollo, etcétera, para que cuando uno de estos países quiebra, siendo capitalista, cuente con un apoyo en ese proceso de recuperación económica. Lo platiqué cuando el caso de la crisis del presidente Ernesto Zedillo Ponce Díaz de León, que la economía había caído al inicio de su gobierno porque habíamos tenido no pérdidas, sino habíamos retirado fondos internacionales para invertir en el desarrollo de México. Debemos de entender muy bien los talleres en vivo, porque aquí tenemos varios detallitos que nos estamos confundiendo en los términos. La respuesta correcta es la A, y vamos a verificar por qué la B no lo es. El capitalismo se define, dice, ¿sí? Se define como un sistema basado en la propiedad privada de los medios de producción, el libre mercado y el aumento de capital. Pareciera que esta oración nos acerca también, obviamente, a una respuesta correcta. Sin embargo, se aísla un poco porque no traza la expresión tan solo sistema económico, ¿sí? Se define como un sistema basado en la propiedad privada de los medios de producción, el libre mercado. Ahí se parece a la expresión en la A, y el aumento de capital. El aumento de capital es un término relativo. El aumento de capital aumenta de manera gradual año con año en cualquier país del mundo por el mismo proceso natural de crecimiento en el ámbito económico mundial. Sin embargo, aumento y acumulación no son sinónimos. Aquí la palabra es acumulación de capital, acumular capital. Todas las naciones del mundo trabajan para acumular capital. China ya anda visitando Marte con sus exploraciones gracias a que ha acumulado capital. Entonces, el aumento de capital es relativo a la expresión acumulación de capital, no son sinónimos. La respuesta correcta sigue siendo la A. Vamos a contrastar con la opción C. El capitalismo es una corriente social, económica y política. Desde ahí ya estamos fuera de contexto. Es una corriente. Ok, si lo queremos dejar como corriente, lo podríamos dejar, que se enfrenta al socialismo y al comunismo. Su objetivo del capitalismo no es enfrentarse. Primero surge en el mundo el capitalismo. En todo caso sería el socialismo y el comunismo los que intentan enfrentar al capitalismo. Pues a diferencia de estas otras, es decir, de socialismo y comunismo, el capitalismo tiene por objeto la participación del capital en el desarrollo de los mercados internos y externos del país, de un país. Bien, la correcta es la A. Y en la opción 8, los tratados de libre comercio son esenciales para lograr una mayor competitividad global y se caracteriza por, aquí tenemos la opción A. Un tratado de libre comercio es un libre intercambio de bienes y mercancías sin restricciones, dice, y sin limitaciones. Escuchen bien la expresión, sin restricciones. Escuchen, sin restricciones ni limitaciones. Sí hay restricciones y sí hay limitaciones. Estamos hablando de acuerdos previos para firmar un tratado. Por eso un tratado puede llevarse años en ser desarrollado, porque se crean precisamente los paneles a través de diferentes representantes de gabinetes de países que participan en precisamente la formulación de cómo funciona la economía de cada país y de qué manera se puede fortalecer el intercambio comercial entre dos o más países. Entonces se restringen algunos sectores por parte de algún país de acuerdo a sus políticas internas. Caso México. México no puede ceder, por ejemplo, los yacimientos petroleros. La producción sí, los yacimientos no. Ellos siguen siendo bienes de la nación.
porque si no el que compra el pozo en producción estaría comprando el total de la producción que está obviamente ahí reservada. Entonces, estamos hablando de que sí hay restricciones, también tiene limitaciones, porque no podemos permitir que toda la producción eléctrica de México sea a partir propiamente de las empresas internacionales. Debemos mantener obviamente ciertas reservas en los acuerdos. Entonces la opción A no sería la correcta. Por lo tanto, la opción B, el libre comercio dentro de un mercado nacional, supone la libertad de empresa en una economía regida por los principios del libre mercado. Esto significaría que la actividad comercial no se encuentra sujeta a restricciones salvo las que la propia actividad comercial impone. De igual manera, no puede ser esa la respuesta correcta. El libre comercio en el ámbito del comercio exterior, ahí está la clave, supone la libre circulación de bienes y mercancías entre distintas naciones, lo cual implica la supresión o reducción de las barreras comerciales, aranceles, requisitos, reglamentos, legislaciones, fiscalizaciones, etcétera, en las transacciones comerciales. Esta es la respuesta totalmente correcta. 9. México mantiene una larga tradición en política exterior cuyas principales características serían: A. Una fuerte promoción de nuestro país como tierra de oportunidades para grandes inversionistas, al mismo tiempo que procura la pacificación de los conflictos entre los pueblos o bien aquellos de orden interno. Vemos que se limita. La B. Procurar la relación amistosa con todos los pueblos del mundo en un marco de respeto a los derechos humanos y al derecho internacional, manejando el principio de la libre autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica ante los conflictos de los pueblos del mundo. Se limita aún todavía. La opción C. Consolida la relación de México, no solo la procura, sino la consolida con todas las naciones del mundo. Participa en la búsqueda de soluciones pacíficas de los conflictos internos. Escuchen, conflictos. No participamos en sus tomas de decisiones democráticas o procesos políticos de los países, pero sí coadyuvamos porque somos parte del globo, tenemos la necesidad, somos pactantes de tratados internacionales, tenemos que contribuir a la garantía internacional de la protección y promoción de los derechos humanos. Por ejemplo, somos integrantes de la Organización de Naciones Unidas, entonces, además, en muchas ocasiones formamos parte del Consejo de las Naciones Unidas junto con otros 11 países y tenemos obviamente que intervenir, pero en coadyuvar a la solución pacífica de los conflictos internos. No porque hayamos leído la doctrina Estrada, en donde dice que no somos injerencistas y que pugnamos por la autodeterminación y la libre soberanía de las naciones, no por ello significa que no podamos participar en la solución pacífica, sí, de los estados y entre las naciones mismas. Cuando dos naciones o más están con diferencias que ponen en riesgo la paz regional en alguna parte del mundo, principalmente en caso América, específicamente en casos anteriores en Centroamérica, hemos intervenido para coadyuvar en la solución y que las dos naciones en conflicto puedan dirimir sus diferencias bajo la vía de la solución pacífica y evitar con ello las confrontaciones. Dice, sigue el principio de la no intervención. ¿Quién sigue? Nuestra política exterior. Sigue el principio de la no intervención y la libre determinación de los pueblos. Ahí está el punto de la doctrina Estrada. Promueve a México ante el mundo como un país ideal para la atracción de inversiones y como un gran destino turístico. Ahí está en concreto otras dos grandes acciones de nuestra política exterior. Esta es la opción C, la respuesta correcta a la pregunta número 9. Última pregunta, 10. Los principales problemas socioeconómicos. ¿Sobre qué problemas nos están preguntando? Sobre los socioeconómicos.
entonces vamos a ponerlos incluso negrita, dice, del México actual, ahí hay otro dato interesante. No puedo irme a los problemas que fueron al pasado, sino del México actual. Aquí me está preguntando ahora en este caso, ¿cuáles son? Y aquí tengo la opción A: la falta de educación, el desempleo, los feminicidios, el secuestro, el narcotráfico, la prostitución, la pederastía, la pobreza, la falta de cobertura universal en salud y la corrupción de partidos políticos. Ahí nos estamos saliendo de contexto y no estamos enfocándonos en la parte económica. En lo social estamos teniendo una buena descripción, pero no abundamos, o al menos no concretamos sobre lo económico. No puede ser esta la respuesta correcta. Opción B: el rezago social, la desigualdad e injusticia, el desempleo, la falta de inversiones y la inseguridad. Aquí hay dos en el sentido económico muy fuertes que respaldan para que esta sea la correcta. Sería desempleo y la falta de inversiones. Y obviamente el rezago social es la suma de falta de educación, de muchas cosas. En rezago social encerramos muchos problemas. En la desigualdad e injusticia encerramos igualmente muchos otros. Y en la inseguridad. Esta respuesta es más conceptual, ¿sí? Ahora, la violencia familiar, las adicciones, la nula aplicación de los derechos humanos, la corrupción, personas en situación de calle, nos damos cuenta que aquí se va mucho a lo particular, ¿sí? Es decir, como que tomamos elementos particulares y no nos conviene tomarlo por respuesta correcta, porque obviamente no se enfoca a lo esencial, que son principales problemas socioeconómicos. Si se dan cuenta, en esta opción, en la B, no se toma siquiera en consideración el tema político, porque si la expresión hubiese sido socioeconómico-políticos, ahí ya se amplía el panorama para una respuesta. Bien, espero que este video les ayude a entender que no siempre lo primero que leemos puede ser dado por correcto. Esto es muy importante porque nos transmite una reflexión de cómo con solamente 10 preguntas algunos salimos ya un poco mal, y me interesa mucho leer los conceptos, ya lo vengo haciendo, los conceptos de cada evaluación de ustedes, pero me estoy encontrando con puro googleo de recorte y pega. ¿Qué es economía? Me recortaron el término, me lo pegaron. ¿Qué es civismo? Recortaron términos, me los pegaron. No tengo palabras propias en mucha mayoría de evaluaciones, producto de una síntesis hecha a partir de una lectura de un concepto. Un ejemplo: si yo no sé específicamente qué es la economía, voy a Google, tecleo concepto de economía. Busquen siempre palabras de ese modo, concepto. No busquen ustedes significado, porque lo remite a un diccionario. Les va a decir, llámese de la acción por la que, etcétera, etcétera. Dígase del adverbio, etcétera. No, concepto. Entonces ya nos remite a bases de datos, obviamente especializadas en lo que estamos buscando. Bueno, lean el principio en donde dice, por ejemplo, la economía es, y hay una descripción, relaciónela, razónela, y a partir de ahí, en una hoja simple, pueden ir escribiendo ustedes su propia conceptualización de la economía o de la ciencia economía, según lo que les pidan textualmente, y ahora lo transcriben a la libreta o lo pasan por computadora, como gusten, pero que se vea que están las palabras de ustedes implícitas en ese trabajo. Esa parte de esta evaluación donde pedí conceptos, no voy a remitir calificación en el sentido de evaluación, sino una consideración acerca del nivel de síntesis que tiene el estudiante para deducir de lo que investiga. Porque si me voy a dar calificación porque el concepto sea exactamente el que es, entonces le estaría yo dando la calificación a los creadores de esos conceptos dentro de esas bases de datos impresionantes que están por todo el mundo, ¿ok? Y lo expliqué, obviamente, cuando
subí la evaluación. Se vale respaldarse en lo que encontramos en internet porque es producto de la investigación, pero generar un criterio de respuesta y conceptualizar por nosotros mismos. Y en la parte de ensayo, ahí también sí voy a emitir una calificación, igualmente evaluatoria, pero voy a evaluar orden discursivo, que esté organizado 6 párrafos, que mínimo cada párrafo tenga 3 oraciones, que cada oración tenga anexo, que tenga obviamente las cuestiones de los 4 párrafos centrales del desarrollo, su introducción y su conclusión. Comenté que me iba yo a basar al criterio de lo que se ha enseñado, de cómo se elabora o formula una opinión, y hay 5 videos que así lo explican en YouTube, en el canal de Humanitec HTV Online, y también tienen todas y todos ustedes un manual de 18 páginas que escribí hace 3 años sobre cómo se analiza un tema, cómo se obtienen causas y efectos cuando es problema, o cómo se obtienen ventajas y desventajas cuando es una situación, y cómo se formula el planteamiento de una introducción, cómo se desarrolla la parte central de un ensayo y cómo se genera una conclusión. Eso lo tenemos en un manual de 16 páginas que ustedes tienen, y también lo tenemos obviamente en 5 videos donde en vivo, como este video, doy la explicación y les escribo un ensayo. Y de igual manera tenemos cerca de 20 ensayos que a todos los estudiantes se les han compartido sobre diferentes temas que les permiten a ustedes obviamente tener un panorama amplio. Por ahí hay un ensayo sobre situación económica de México. Ya encontré algunos casos donde prácticamente transcribieron las introducciones de ese ensayo al propio. Ok, apóyenme entonces para que seamos un poquito más auténticos en el tema de resolver una evaluación, y mucho ánimo por la participación que tienen. Vamos bien, pero necesitamos ir mejor. Ok, que tengan una excelente tarde o noche según la hora en que vean este video.